Entonces, lo que les voy a contar hoy, buen día, Marlene. Entonces, lo que decía es que les voy a contar cómo resolver lo que se conoce como problemas de optimización, que es una aplicación del concepto de derivada. Los problemas de optimización, a ver, ¿qué quiere decir optimizar? Optimizar es buscar un óptimo. Buscar un óptimo es buscar lo mejor o lo peor o digamos, lo mejor, ya sea que uno busque lo más grande o que uno busque lo más chico, no es lo peor, ¿no? Y para eso vamos a utilizar la herramienta de la derivada. Lo que vamos a hacer en el contexto de estos problemas, cuando buscamos optimizar una variable o alguna cuestión, es encontrar cuál es el valor máximo o el valor mínimo que adopta esa función sujeta a alguna restricción. O que le impone, esa restricción impone un rango de variación a la variable. Ahora les voy a mostrar un ejemplo porque esto se entiende en el contexto de un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuáles son las dimensiones máximas que puedo obtener en un objeto con un costo fijo? Supongamos, tengo 1.000 pesos para hacer una lata, que el material cuesta tanto, entonces, ¿cuál es la lata de mayor volumen que puedo hacer con esa plata? Otro ejemplo es, el costo mínimo que puedo, al revés, o sea, si necesito hacer una lata de 1 litro, ¿cuál es el costo mínimo? ¿Cuáles son las dimensiones que tiene que tener la lata para que el costo sea mínimo? O también, qué sé yo, tengo que hacer una caja que cuesta lo mismo, cuesta diferente la tapa que los costados, entonces, bueno, con esta plata que tengo, ¿cuáles son las dimensiones de la caja que minimizan el costo? O también, ¿cuáles son el máximo volumen que puedo obtener con un material disponible o la mínima superficie que puedo cubrir con un material disponible? O, bueno, supongamos, tengo una cantidad de alambre y necesito alambrar un predio, ¿cuál es la dimensión del predio que maximiza la superficie que alambro con la cantidad de alambre que tengo, ¿no? Ese tipo de problemas, donde hay una restricción, que es la condición bajo la cual estoy trabajando, tengo esta cantidad de plata, tengo esta cantidad de alambre, necesito este volumen, necesito esta superficie, y tengo una variable a ser máxima o mínima, según el contexto del problema. De eso se tratan los problemas de optimización. Estos problemas normalmente involucran una función, que es la que se conoce como función objetivo, que es la función que uno necesita hacer máxima o mínima, un conjunto de condiciones, que son las restricciones de las que hablaba recién, dentro de las cuales la función objetivo va a ser optimizada, es decir, voy a buscar el máximo o el mínimo según el problema de la función objetivo, y consecuentemente uno necesita plantear la función normalmente no viene dada. ¿Qué hicimos hasta ahora? Hasta ahora teníamos, dada esta función, encontrar el máximo o el mínimo. Ahora no tenemos la función, ahora tenemos un problema que involucra una función que se llama función objetivo que nosotros no conocemos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Necesitamos plantear cuál es la función que va a ser maximizada o minimizada, es decir, cuál es la función a la cual tengo que buscarle los extremos y cuál extremo, y además tenemos que encontrar cuál es ese valor extremo, cuál es ese valor óptimo, que puede ser máximo o mínimo según el problema, dentro del conjunto de restricciones que ponen las condiciones del problema. Ese es el trabajo que hay que hacer en el problema de optimización. Buscar el máximo y el mínimo de una función, ya lo sabemos hacer, calculamos la derivada primera, buscamos los puntos críticos y tenemos dos criterios, primera derivada, segunda derivada, para determinar si ese punto crítico es un máximo o un mínimo. O sea que si tenemos la función objetivo, ya está, porque sale fácil. El problema de estos problemas es
encontrar la función objetivo, plantear la función objetivo, que es una función que tiene involucradas restricciones. Voy a poner un ejemplo para esto. Supongamos que tenemos este problema. Queremos hacer una caja sin tapa, o sea, una cajita de zapatos sin tapa, y tenemos una plancha de cartón de 80 por 50. Es decir, tenemos la plancha que ya la fuimos a comprar en la papelera y tenemos 80 por 50 y queremos hacer una caja. Para eso lo que vamos a hacer es recortarle las esquinitas, un cuadradito de algo por algo, 5 por 5, no sé, vamos a ver. Doblamos la solapita para arriba y pegamos con cinta scotch y hacemos la caja. Entonces la pregunta que tenemos acá es, ¿cuál es la dimensión? O sea, ¿cuánto tenemos que recortar en las esquinitas para que el volumen de la caja sea lo máximo posible? O sea, este es un problema donde la función objetivo es la función volumen, porque es cuál es el volumen máximo, pero hay una restricción, que es las dimensiones del cartón, ¿no? Tengo 80 por 50, no tengo más, tengo 80 por 50. Entonces, con esa plancha de cartón, ¿cuál es la caja de máximo volumen que puedo construir? Este es un tipo de problemas de optimización. Y lo que uno usa acá, después de hacer todo lo que hay que hacer, es derivadas. Bueno, es decir, lo que tenemos que hacer acá es esto. Tenemos que, de nuestra plancha de cartón, de 50 por 80, cortar estos cuadraditos en las esquinas, cuadraditos para que cuando yo doble este lado de esta cara coincida con este lado de esta cara. Hola, María Fernanda. Por eso tienen que ser cuadraditos. Una vez que corto, doblo y obtengo una cajita. Y lo que yo quiero es que esta caja sea de volumen máximo. Bueno, entonces, como dije recién, la función que tengo que optimizar, y en este caso optimizar significa encontrar el máximo, es la función volumen de la caja. Y la función volumen de la caja depende de las dimensiones de la caja. El volumen es la superficie de la base por la altura, ¿no? El volumen de una caja es lado A, lado B y altura. Uno multiplica esas tres cosas y obtiene un volumen. Entonces, ¿qué restricción tenemos? Como mencioné recién, son las dimensiones de la plancha de cartón que están prefijadas. Es lo que tengo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer con esta función objetivo? ¿Tengo que buscarle un máximo o un mínimo? Claramente lo que tengo que hacer acá es buscar un máximo, porque el mínimo de volumen de la caja es 0 cuando el recorte es 0. Digamos, está la función volumen, que depende de las dimensiones de la base y la altura. Si la altura es 0, o sea, si agarro la plancha, la pongo como está y digo listo, la caja tiene volumen 0 y ese volumen es mínimo, que no me sirve para nada. Entonces, la pregunta en este problema en particular es, ¿cuál es el máximo de esta función objetivo? Si esto mide, entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir la función objetivo. ¿Cuál es la función objetivo? La función objetivo es la función volumen. El volumen es la superficie de la base por la altura. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a agarrar mi plancha de cartón, le voy a recortar cierta cantidad de centímetros acá, y la misma acá, cierta cantidad de centímetros acá y acá, lo mismo en las 4 esquinas. Entonces necesito escribir cuál es el volumen de la caja con este conjunto de condiciones, que es, esto mide 80, esto mide 50, y recorté X acá y X acá, que es la pregunta, ¿cuánto tengo que recortar? ¿Cuánto mide este cachito de acá, que sería la longitud de este segmento de acá, que es una de las dimensiones de la base? A ver, los escucho, los leo. Si esto mide 80, desde esta punta hasta esta punta, que es la dimensión de la base del lado de la plancha de cartón, le recorté X acá y le recorté X acá. ¿Cuánto mide este cachito que me quedó, esta solapita que me quedó ahí? A ver. ¿Cuánto mide el cachito que va desde acá hasta acá, esta llavecita celeste que tengo acá?
¿Hay alguien ahí o estoy hablando sola? Ah. Exacto. 80, esto mide 80 menos 2x y esto mide 50 menos 2x. Es decir, que las dimensiones de mi cartón, una vez que recorté las solapitas, las esquinitas, estas solapitas que me quedan acá, que son lo que van a formar los laterales de la caja, miden 80 menos 2x y 50 menos 2x. Entonces, ¿cómo es la fórmula del volumen de esta caja? Es la superficie de la base, que es lado por lado, digamos, volviendo con la señorita Perla, que sería 80 menos 2x por 50 menos 2x por la altura que mide x, que es cuánto recorté para subir. Esta función, 80 menos 2x por 50 menos 2x por x, que es una función, es un polinomio, listo, nos olvidamos un cachito de la caja, es la función objetivo. Si yo distribuyo acá, voy a encontrar un polinomio de grado 3. Entonces acá quiero hacer un stop. Una vez que uno obtiene la función objetivo, esta función, la función volumen, es una función que depende de la variable x, es un polinomio, es una función continua en todos los números reales, es decir, que es una función que, sacada del contexto del problema, x puede valer cualquier cosa. Nosotros necesitamos encontrar si tiene esta función un valor máximo y dónde está. Pero lo primero que tenemos que hacer es estudiar o analizar cuál es el rango de valores que puede adoptar la variable dentro del contexto del problema. Porque x acá podría valer menos 1000. X puede valer cualquier cosa en esta función que es una función polinómica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el rango de validez de esta función para el contexto de este problema. Y la pregunta que me voy a hacer es, ¿cuál es la medida del recorte que tengo que hacer en las esquinas de este cartón para que el volumen de la caja sea máximo? Obviamente, como decía recién, cambio el recorte y cambia la forma de la caja y cambia consecuentemente su volumen. El volumen de esta caja cambia según esta fórmula, donde x es la cantidad del recorte que puedo hacer. ¿Entre qué valores puede variar x? Una cosa es la función polinómica y otra cosa es la función polinómica al servicio de este problema. En la función polinómica x puede valer cualquier cosa porque la cuenta la puedo hacer siempre. ¿Cuánto puede valer x o cuáles son los valores que podría adoptar x, que es el recorte que puedo hacer en el volumen de la caja, en la esquinita del cartón, para armar una caja en el contexto de este problema? A ver, Valentín. 25 sería lo máximo que puedo recortar. ¿Qué pasa si recorto 25? 40 no. Claro, entre 0 y 25, o sea, no recorto nada, que sería la caja más plana del universo, o recorto 25, que es lo máximo que puedo recortar acá. Si yo recorto 25 acá, 25 por 25, 25 por 25, ¿qué me va a quedar acá? Me va a quedar un cacho de cartón que lo voy a doblar en dos y va a ser también una caja de volumen cero, ¿no? Serían los valores extremos que no me interesan, porque tener una caja de volumen cero no es tener una caja, es tener cualquier cosa, es tener un cartón, como tenía. Bueno, entonces los valores posibles para la variable x, que es cuánto voy a recortar en las esquinitas, son valores entre 0 y 25. 0 no me va a importar, 25 no me va a importar, entonces el número que estoy buscando está ahí adentro, entre 0 y 25, que es cuánto tengo que recortar para que el volumen de la caja que obtenga sea lo máximo posible. Aún, y esto quiero insistir con esto porque ahora les voy a mostrar, aún cuando el volumen, la función volumen como función polinómica que fuera del problema, sea una función que tiene dominio en todos los reales. O sea, está bien, esta función polinómica tiene dominio en todos los reales. Ahora, de todos los reales, ¿qué es lo que a mí me importa? Y algo que está entre 0 y 25. O sea que el problema se restringe, el dominio de trabajo
para este problema es el intervalo 0,25. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo sabemos si la función tiene un máximo y un mínimo? Lo que sabemos de la teoría de derivadas es que si la función tiene extremos, están en los puntos críticos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular la derivada primera de la función objetivo, igualarla a 0, eso me va a dar los puntos críticos, que son los posibles extremos, y después vamos a ver si ese extremo es máximo o mínimo. Entonces, tomamos la función objetivo. Acá, una vez que tomamos la función objetivo, nos estamos alejando un poquito del problema. La derivamos, me queda un polinomio de grado 2, aplico Bhaskara, me quedan estas dos, o sea, después revisen las cuentas, queda 33 con 33 y 10. Esas son las raíces de la derivada primera, es decir, son los puntos críticos de esta función polinómica de grado 3. Esta función polinómica de grado 3 tiene dos puntos críticos, el 10 y el 33 con 33. Entonces, una vez que tengo los puntos críticos, que son los posibles extremos de la función que describe este problema, voy a mirar la razonabilidad de los resultados, de las raíces. O sea, ¿es razonable un corte de 33 con 33? ¿Es razonable un corte de 10? ¿Qué pasa con el 33 con 33? No podemos cortar 33 con 33 porque sí podemos de un lado, pero no del otro, ¿no? Del lado que mide 50 no podemos recortar 33 en cada esquina. Entonces, esta raíz, que es un punto crítico de la función polinómica que describe este problema, no es un valor posible para la solución de nuestro problema. En este punto, la función objetivo, mirada fuera de contexto, ofrece otras alternativas que yo tengo que analizar si me sirven o no me sirven. Entonces, como el 33 con 33 no me sirve, el único candidato a punto crítico es el 10. Este punto crítico es un posible extremo, como todos los puntos críticos. Entonces, ahora nosotros, volviendo al problema, queremos saber si la función tiene un máximo o un mínimo en ese punto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La teoría nos dice que tenemos dos criterios posibles que podemos utilizar para determinar si un punto crítico es un máximo o un mínimo. El criterio de la primera derivada dice, si la función derivada primera cambia de signo de positiva a negativa, la función ahí tiene un máximo. Si cambia de signo de negativa a positiva, la función ahí tiene un mínimo. El criterio de la segunda derivada relaciona la existencia de máximo o mínimo con la concavidad de la curva en ese punto. Si la derivada segunda es positiva, es decir, es así, en ese punto la función tiene un mínimo, y si tiene concavidad negativa, es decir, es así, en ese punto la función tiene un máximo. Podemos usar cualquiera de los dos criterios. Como son polinomios, son fáciles de derivar, voy a usar el criterio de la derivada segunda. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular la derivada segunda, que es una función lineal, voy a evaluar la derivada segunda en el punto crítico, y como es menor que 0, eso significa que ahí hay un máximo. Y listo. ¿Qué dice acá? Acá lo que dice, o sea, lo que yo encontré es que si yo en una plancha de 80 por 50 hago un recorte en las esquinitas de 10 por 10 centímetros, el volumen de la caja que obtengo doblando la solapita para arriba es lo máximo posible. Es decir, que cualquier otro recorte me da una caja de un volumen menor que este. Este punto, no me acuerdo cuál era la pregunta del... Voy a volver para atrás porque no me acuerdo cuál era la pregunta del problema. A ver. Me cacho, qué lejos estaba. Acá. La pregunta era calcular las dimensiones de los recortes para que la caja sea máxima. Listo, entonces el problema ya está resuelto, ¿no? El problema que teníamos ahora era... La pregunta era cuál era el corte para que el volumen sea máximo. No me preguntaba el volumen, yo lo calculé igual. Lo que dice esto es, si yo recorto 10 por 10 en las esquinitas, el volumen que obtengo es máximo. ¿Cuál es ese volumen? No me lo preguntaba, lo calculé igual. Es cuánto vale la función volumen cuando el recorte es 10, porque la función objetivo era una función que me daba el volumen de la caja en función de la medida del recorte. Es decir,
Bueno, acá hice de vuelta, hay que pensar la razonabilidad del, ay, se me fue, la razonabilidad del resultado. Vuelvo al problema y me fijo, si acá recorto 10 por 10, acá me quedaría 60, no sé por qué puse esto de 1, porque, bueno, no importa. La función volumen es una función que me permite calcular el resultado del volumen en función del recorte. Si el recorte es 10 en una plancha que tiene 80 por 30, me va a quedar 80 por 50, me va a quedar una solapita de 10 de altura y 60 de ancho, otra solapita de 10 de altura y 30 de ancho, y el volumen va a ser 18.000 centímetros cúbicos. En general, ¿cómo se resuelven estos problemas de optimización? Primero hay que plantearse cuál es la función que hay que maximizar o minimizar, que queremos maximizar o minimizar. Normalmente, en el contexto del problema, uno ya sabe si lo que está buscando es un máximo o un mínimo. Entonces, lo primero es plantear la función, como es la función volumen en nuestro ejemplo. Segundo, es plantear la relación que vincula las variables involucradas en el problema, que es la restricción que se impone. Por ejemplo, las medidas de la caja acá están condicionadas por la medida de la plancha de cartón. Entonces hay que escribir esa restricción que vincula estas variables. Después hay que, lo que nosotros sabemos hacer acá, fíjense que acá en la función objetivo, voy a hacer un dibujito, a ver. Me voy a salir a la pantallita. Me dicen si se ve. ¿Ahí ven? Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre este problema con una restricción o sin una restricción? Uno quiere hacer una caja, ¿no? Esa caja que tiene esta pila. Normalmente, o sea, ¿yo qué estoy haciendo? Tengo una plancha de cartón de volumen, de medidas X e Y, no importa cuánto en este caso particular es 80 por 50, pero podría ser cualquier cosa, ¿no? Y uno recorta, lo que sí tenemos es que este recorte de acá de las esquinitas son cuadraditos, entonces esto sería Z y Z, ¿no? O sea, uno tendría, en términos generales, en este problema, una caja que tiene ¿cómo se llama? Dimensión de la plancha de cartón, que es X por Y, y un recorte que es Z. Entonces, ¿cuál sería el volumen de esta caja? El volumen de esta caja sería X por Y por Z, ¿no? Este es el volumen de la caja. Lo que nosotros tenemos acá es que estas dos variables, X e Y, están dadas, y esta variable condiciona la medida de estas. A eso me refiero cuando digo reescribir, despejar la variable de la ecuación y sustituirla en la función objetivo, de modo que nos quede una sola variable. Porque nosotros sabemos hacer derivadas de funciones de una variable ahora. El semestre que viene vamos a ver hacer derivadas de funciones de más variables, pero ahora sabemos derivar funciones de una sola variable. Entonces tenemos que llevar nuestro problema, que tiene más de una variable, a un problema que tiene una única variable. ¿De qué manera se hace eso? Incorporando la restricción al problema como hicimos recién, es decir, escribir el volumen de la caja en función del recorte. Lo demás está todo dado. Después, una vez que tenemos la función objetivo bien escrita, la derivamos y la igualamos a 0. ¿Para qué? Para buscar los puntos críticos. Esos puntos críticos son los posibles extremos. En el ejemplo de recién, la función objetivo tenía dos puntos críticos. Uno dentro del rango de interés y otro fuera del rango de interés. Una vez que tenemos los puntos críticos, los puntos críticos que correspondan al problema, podemos usar el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada, el que nos sea más cómodo,
para determinar si ese punto crítico es o no un extremo, y si ese extremo es lo que estamos buscando, porque es posible que uno busque un máximo y la función ahí no tenga máximo, tenga mínimo, ¿no? Entonces uno descarta ese punto crítico. Una vez que uno tiene todo este análisis, o sea, uno partió de un problema, fue una función objetivo, encontró los máximos o mínimos de la función objetivo, volvemos al problema y miramos la razonabilidad del resultado. Bueno, y acá les dejo para que practiquen, no me acuerdo si este está en el práctico hay varios problemas de esto, que es el siguiente problema, que hay que hacer en una imprenta un texto impreso que tiene que tener 18 centímetros cuadrados. Y acá la restricción es otra. Yo necesito hacer un texto que ocupe 18 centímetros cuadrados, que puede ser de 3 por 6, o de 2 por 9, o de, no sé, 1 por 18, no importa. Y algunos números no necesariamente enteros también. Cualquier cosa que la cuenta me dé 18. Eso es lo que tiene que estar impreso. Y le tengo que dejar márgenes arriba de 2 centímetros y a los costados de 1 centímetro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tamaño del papel mínimo para poder hacer esto? Para poder poner, porque, a ver, pensemos un cachito, si uno tiene un texto que tiene 1 centímetro de ancho y 18 centímetros de largo, voy a tener una cosa como un ticket del supermercado, ¿no? Con 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo, 1 centímetro para cada costado y 1 centímetro en el medio. Voy a tener un tiquecito de 3 centímetros de largo, de ancho, por no sé cuánto de largo. O puedo tener una cosa más cuadradita, ¿no? Que tenga no sé qué dimensiones ahí, puedo tener los márgenes establecidos, de manera que la superficie de la parte impresa sea 18 centímetros cuadrados, pero que la estructura de la hoja sea más cuadradita, más tendiendo a cuadradita. La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuáles son las dimensiones de la hoja que hacen mínimo la superficie, la cantidad de papel necesario con estas restricciones? Se los dejo para que lo piensen, si quieren lo charlamos mañana. A ver, María Fernanda. No, qué bueno para pensar eso. Sí, piénsenlo y mañana lo hacemos si quieren. Listo. Bueno, esto es todo lo que yo tenía ahora de problemas de optimización, que es, acá no hay ningún misterio, digamos, lo más difícil de todo es plantear la función objetivo. Una vez que uno tiene la función objetivo, sale como piña, porque uno lo que tiene que hacer es derivar, igualar a cero y hacer lo mismo que hacía antes con funciones cualesquiera, ¿no? Otra cosa que yo había preparado para hoy, que empecé por los problemas de optimización, porque estaba solo Valentina en la clase, es el problema de las tangentes. Si quieren, lo hacemos, y si no, hacemos otra cosa, lo que quieran. ¿Sí? Bueno, entonces me voy al problema de tangentes. Voy a la diapositiva 1. Lo que voy a hacer acá es repasar brevemente qué tipos de problemas, cómo son, en términos generales, los problemas donde uno se puede encontrar con la necesidad de calcular una recta tangente a una curva en un punto. Que esos problemas, hay un montón de tipos de problemas distintos. Hay dos grandes grupos de problemas. El problema fácil, que es, uno conoce el punto de tangencia. O sea, ¿en qué consiste el problema de hallar la recta tangente de una curva? Es encontrar una fórmula de una recta que es pendiente por variable más ordenada de origen de una recta, con la condición de que sea tangente a una curva. Entonces uno tiene dos grandes grupos de problemas. Los problemas donde el punto de tangencia es conocido, que ahora voy a mencionar, y donde no es conocido. Donde no es conocido es donde se arma el bodrio, pero nada grave. Cuando el punto de tangencia es conocido, hay diversas formas de
redactar estos problemas, ¿no? El punto de tangencia es un punto que está sobre la curva donde uno está buscando la ecuación de la recta tangente. Entonces, lo que uno busca, cuando busca resolver estos problemas, es ¿cuál es la ecuación de la recta? La recta es algo por x más algo. El punto de tangencia puede estar dado con sus coordenadas x, y, es decir, este punto, o puede estar dado con la coordenada x del punto de tangencia. En cualquier caso, si a mí me dicen encontrar la ecuación de la recta tangente a esta curva cuando x vale 2, yo ya sé por dónde pasa el punto, porque está sobre la función. O sea, voy y busco la imagen de la función f de x para este valor del término del punto de tangencia. Ejemplo. Bueno, lo que yo quiero hacer es, ejemplo nada, ahora viene el ejemplo. Tengo una función, f de x, estoy buscando una recta, que es m por x más p, donde m es la pendiente y p es la ordenada del origen, de manera que esta recta sea tangente a la curva, no es cualquier recta, sino una recta tangente a la curva, y nosotros sabemos cosas de esta recta que ahora voy a mencionar, y además de ser tangente, corta a la curva en este punto, es decir, que la función f de x y la recta y en este punto valen lo mismo, o sea, tienen la misma imagen, la recta y la función. De todas las rectas que pasan por este punto, una sola es tangente. ¿Qué es lo que sabemos de esa recta? Sabemos que la pendiente de esa recta es la derivada de la función f evaluada en el punto de tangencia, y además sabemos que pasa por este punto. Es decir, tenemos una información sobre cuánto vale la pendiente y una información que nos permite calcular la ordenada del origen sabiendo que pasa por un punto de plano, que es este, el punto de x0 y 0. Es decir, la fórmula de esta recta no es cualquier cosa, no es cualquier m y cualquier p. Es un m determinado por la derivada de la función f de x evaluada en el punto de tangencia. Esa es la característica que tiene una recta tangente, que la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia. Eso es lo que tienen en común todos estos problemas. Entonces, vamos al caso más fácil, que es encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función. La hice en polinomio porque es fácil, pero puede ser cualquier cosa, en el punto de tangencia x0 igual a 3. O sea, acá me dicen la coordenada x del punto de tangencia, cuál es la función, y la pregunta es ¿cuál es la recta tangente? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? Toda vez que la pregunta sea ¿cuál es la recta qué? La respuesta es I igual a m por x más p. Solamente que tenemos que determinar cuánto vale m y cuánto vale p para que se cumplan estas condiciones. Es decir, estamos buscando una recta que toque tangencialmente a esta curva en este punto y, por supuesto, pase por ese punto. ¿Qué sabemos de esta función? Sabemos que recta que estamos buscando. Sabemos que la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia, es decir, en este caso particular es la derivada de esta f de x evaluada en 3. Eso me va a dar la pendiente de la recta tangente y sabemos que pasa por el punto 3 acá y lo que le toque acá, ¿no? en I. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente. ¿Cómo hacemos para calcular la pendiente? Calculamos la derivada de la función, la evaluamos en 3 y ese número es la pendiente. Listo, ya está. Entonces, la función esta es x al cubo menos 3x cuadrado más x más 3. Cuando calculo la derivada, me queda 3x cuadrado menos 6x más 1, que si lo evalúo en 3 me da 10. ¿Esto qué quiere decir? Que la recta que estoy buscando es la recta 10x más algo. Es decir, la información que me da la derivada evaluada en el punto de tangencia es que la pendiente de la recta es 10. No sabemos nada todavía de la ordenada del origen. Pero sí sabemos de esta función, voy a volver el dibujito para atrás, a ver, acá. Sí sabemos el dibujo de esta, sí sabemos cómo determinar la ordenada del origen, porque esta función pasa por el punto, por el mismo punto que la función cuando x vale 3.
Es decir, cuando x vale 3, esta función vale un número, que ahora lo voy a averiguar, y la recta también. Es decir, que de todas las rectas de pendiente 10 que puedo obtener, que son la familia de rectas y igual a 10x más p, tengo que determinar cuánto vale p para que la función, la recta pase por el punto de coordenadas 3 y lo que le toca en f. Primero vamos a averiguar quién es que le toca en f. Lo que voy a hacer es calcular cuál es la imagen de la función en el punto de tangencia. Me olvido un cachito de la recta. ¿Cuánto vale la función cuando x vale 3? Vengo, reemplazo acá, me queda 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 3 por 3, 9 por 3, 27, más 3, me queda 6. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando x vale 3, la función vale 6. Es decir, la función pasa por el punto de coordenadas 3, 6. Y la recta tiene que pasar por ahí. Es decir, que de todas las rectas de pendiente 3, de pendiente 10, necesito saber cuál es la recta tal que cuando x vale 3, acá en la variable x vale 3, y vale 6. Es decir, para que la recta pase por el punto de coordenadas 3, 6, tiene que verificarse que cuando la variable x vale 3, la variable y valga 6. Despejo y me queda y igual a 10x, p vale menos 24, y la ecuación de la recta buscada es 10x menos 24, que es esta recta que había dibujado acá. Esta recta es tangente a la curva, porque la pendiente es la derivada de la función en el punto de coordenada x igual a 3, y además pasa por el punto 3, 6, que es el punto en el cual la función y la recta coinciden. Este problema es un problema muy sencillo, porque lo único que tengo que hacer es calcular la pendiente de la recta tangente, calcular la pendiente de la recta tangente, que es calcular la derivada y evaluarla en el punto de tangencia, y después tengo que forzar a la recta a pasar por el mismo punto que la función en el punto de tangencia. Entonces lo que tengo que hacer son dos cuentas: la derivada evaluada en el punto de tangencia y encontrar la ordenada al origen de la recta tangente para que pase por el punto de tangencia. ¿Listo? No hay misterio acá. El problema surge cuando no conocemos el punto de tangencia, porque para calcular la ecuación de la recta tangente necesitamos saber el punto de tangencia. Acá hay tres grandes problemas. Dos fáciles y uno que no es tan fácil, pero es fácil de llevar a una forma fácil. Un caso es si conocemos la pendiente de la recta. Ahora voy a mostrarlo gráficamente. Otro caso es si conocemos la ordenada al origen de la recta, y otro caso es cuando no sabemos nada de la recta, no conocemos ni la pendiente, ni la ordenada al origen, ni el punto de tangencia. Acá no sabemos nada. O sea, estamos buscando, en el primer caso, cuando conocemos la pendiente de la recta tangente, ¿cuál de todas las rectas posibles de una pendiente dada, o sea, de todas las rectas que la recién, de toda la pendiente 10, cuál es tangente a la curva y dónde? Este problema sería, de todas las rectas que pasan por este punto en el eje Y, de todas esa familia de rectas que pasan por ese punto en el eje Y de cualquier pendiente, ¿cuál es tangente a la curva y dónde? Y de este caso es de una recta de la cual no sabemos nada, o sea, no sabemos, si algo tenemos que saber y ahora les voy a mostrar, cuál es la ecuación de la recta que cumple con determinadas condiciones, como por ejemplo pasar por este punto y este punto, o pasar por un determinado punto externo a la curva. ¿Cuál de todas las rectas que pasan por ese punto externo a la curva es tangente a la curva y cuál es el punto de tangencia? En todos los casos tenemos que buscar el punto de tangencia. Entonces voy a empezar por el primer tipo de problema, que es: tengo un dato de la pendiente de la recta tangente. Este problema se puede expresar de diferentes maneras, que son todas la misma cosa. Una forma es que me digan la pendiente vale 3. O sea, de todas las rectas pendiente 3, ¿cuál es tangente a la curva y dónde? Otra forma es que me digan que es paralela a otra recta, que es otra manera de decirme la pendiente. Si me dicen cuál es la recta, la ecuación
de la recta tangente a esta curva, que es paralela a la recta de pendiente 8, yo ya sé que la recta que tengo, que estoy buscando, tiene pendiente 8. Otra forma, tal vez la que requiere un poquitito más de trabajo, es si me dan el ángulo que forma la recta con una recta horizontal, pero como nosotros sabemos que la pendiente de una recta es la tangente trigonométrica del ángulo que forma la recta con el con cualquier eje horizontal, con cualquier recta horizontal, si me dan el ángulo, me están dando la tangente. O sea, es un pasito más para tener el valor de la pendiente. Es un pasito más para conocer la pendiente. Estas formas, que son diversas, qué sé yo, que son las formas de enunciado de los problemas, finalmente desembocan en un problema donde yo conozco la pendiente de la recta tangente, pero no sé dónde es tangente y cuánto vale la ordenada al origen. Porque acá siempre en estos problemas hay tres cosas involucradas: la pendiente, la ordenada al origen y el punto de tangencia. En este caso conocemos la pendiente, no conocemos la ordenada al origen y no conocemos el punto de tangencia. Obviamente, la ordenada al origen va a estar determinada por el punto de tangencia, que están relacionados. Lo que tenemos que hacer en estos problemas es, de todas las rectas de pendiente dada, de alguna manera, dada por el ángulo, dada por el paralelismo con otro, dada numéricamente, de todas las rectas que tienen pendiente dada, yo necesito saber cuál o cuáles, porque en este ejemplo, por ejemplo, hay más de una, son tangentes a la curva y dónde. Y cuál es la ordenada al origen de estas rectas que son tangentes a la curva y de pendiente conocida. Ejemplo: polinomio de grado 3, x al cubo menos 3x cuadrado más x más 3, y quiero encontrar la ecuación de la tangente o las tangentes de pendiente 1 que son tangentes a esta curva. En el gráfico son las verdecitas. Esta recta de pendiente 1 es tangente a la curva acá y esta recta de pendiente 1 es tangente a la curva acá. Entonces, la pregunta se transforma en, de todas las rectas de pendiente 1, ¿cuáles son tangentes a la curva y dónde? Es decir, ¿en qué puntos de tangencia? ¿Qué sabemos de estas rectas? Estas rectas de pendiente 1. Las que sean tangentes van a verificar que la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia tiene que valer 1. Porque sabemos que la recta tangente verifica que la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia. Y además, tiene que pasar por el punto x0, f de x0, donde x0 es el punto de tangencia. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como nosotros sabemos cuánto vale la pendiente de la recta tangente, lo que tenemos que preguntarnos es dónde, en qué puntos, la derivada de la función vale eso. Si nosotros estamos buscando cuáles son los lugares donde la recta tangente tiene pendiente 1, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función e igualarla a 1. En esos valores del dominio donde la derivada valga 1, la pendiente de la recta tangente va a ser 1. No sé si voy bien, si me explico. Me avisan cualquier cosa. Entonces, ¿qué hice acá? A ver. Bueno, entonces, ¿qué hice acá? Agarro la función, la derivo y le igualo a 1. ¿Qué estoy haciendo en este sencillito procedimiento? Estoy encontrando los puntos del dominio de la función donde la derivada vale 1. ¿Por qué? Porque yo quiero saber dónde, en qué parte del dominio, en qué puntos, la pendiente de la recta tangente es 1, porque es lo que me está pidiendo el problema. Si me hubieran pedido encontrar los puntos de la gráfica donde la recta tangente tenga pendiente 7, tengo que igualar la derivada a 7. Entonces yo acá, haciendo este procedimiento, igualando esta función a 0, encuentro dos valores, el 0 y el 2, que son
puntos del dominio de la función donde la derivada vale 1, es decir, donde la recta tangente tiene inclinación 1, tiene pendiente 1. ¿Qué me queda para averiguar? O sea, hay dos lugares, como ya había visto en el gráfico, pero bueno, uno arrancando de este problema no sabe a priori a dónde va a parar, ¿no? Uno no sabe si va a encontrar 1, 2 o cuántos puntos de tangencia donde la pendiente valga 1. Acá encontré 2. ¿Qué tengo que hacer ahora? Eso significa que voy a encontrar dos ecuaciones de rectas distintas, de pendiente 1, que son tangentes a la curva, en el punto de coordenada x igual a 0 y el punto de coordenada x igual a 2. ¿Qué me queda ahora? Encontrar la ordenada al origen de esta recta. Ya tengo la pendiente, que vale 1, tengo los puntos de tangencia, que son 0 y 2, y necesito encontrar la ordenada al origen de la recta. Es decir, necesito completar la ecuación de la recta. ¿Qué me falta saber? ¿Cuánto vale la función en 0 y cuánto le vale la función en 2 para obligar a las rectas a pasar por los puntos de coordenadas 0, f de 0, 2, f de 2? En 0, es decir, voy al gráfico. En 0, la función roja, que es la f de x, pasa por un determinado lugar. Y en 2 pasa por otro determinado lugar. Esos son los puntos de tangencia. Lo que yo quiero buscar acá es cuál es la ecuación de la recta esta y de esta recta de acá, que ya sé que tienen pendiente 1, porque la derivada de la función f de x evaluada en este punto de tangencia y en este punto de tangencia da 1, lo busqué, o sea, hice como el camino inverso, busqué dónde la derivada vale 1, que es acá, y obligar a estas rectas de pendiente 1, que se llaman 1 por x más algo, a que pasen por este punto y este punto. ¿Qué me queda? Calcular la coordenada y de este punto y la coordenada y de este punto, que son los puntos de tangencia. Cuando voy a la función, que era un polinomio de grado 3, que acá no lo anoté, no importa, evalúo en 0, a ver, lo voy a volver a mostrar, que está en la hoja anterior, acá es x al cubo menos 3x cuadrado más x más 3. Cuando x vale 0, esta función vale 3. 0 menos 0 más 3, 3. Cuando x vale 2, voy a tener 2 por 2, 4 por 2, 8, menos 3 por 4, 12, me queda menos 4, más 2, me queda menos 2, más 3, 1. Es decir, que esta función pasa por el punto 0,3, acá, 0,3, y 2,1. Por lo tanto, las rectas que estoy buscando tienen que pasar por ahí. La recta ya sabía que tenía la pinta 1 por x más algo. La obligo a pasar por el punto 0,3. ¿Eso qué significa? Que cuando x vale 0 en esta fórmula, y vale 3. La pregunta es, ¿cuánto tiene que valer p, que es la ordenada del origen, para que cuando x valga 0, y valga 3? Despejo y me queda p, o sea, acá es una pavada, porque como tengo 0 más p es p vale 3, entonces la ecuación de la recta esta es x más 3, que es tangente a la curva en x igual a 0, de pendiente 1. Y con el otro hago lo mismo. Calculo cuánto tiene que valer p para que cuando x valga 2, en esta fórmula general, de ordenada al origen conocida, para que esta para que esta igualdad sea satisfecha, p tiene que valer menos 1. Por lo tanto, la ecuación de esta segunda recta es igual a x menos 1. ¿Qué es esta recta? Es una recta de pendiente 1, tangente a la función polinómica esta que mencioné recién, cuando x vale 2. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, este es un problema relativamente sencillo, porque lo único que uno tiene que hacer es, así como resumen general, como ya tenemos dado el valor de la derivada, evaluada en un punto de tangencia, lo que tenemos que hacer es encontrar dónde la derivada vale eso. Y después es una cuestión de rectas más que de derivadas, ¿no? O sea, ¿dónde uno usa acá el coderivada? Sabiendo que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la derivada, igualarla al número que me dieron, me lo hayan dado como me lo hayan dado, y encontrar en qué valores del dominio de la función la derivada vale eso. Esos son los puntos de tangencia y listo, se resuelve el problema. Otra forma que es bastante sencilla, que es
sé la ordenada del origen de la recta. Tiene un gradito más de dificultad. Es decir, de todas las rectas que pasan por acá, por este punto de eje Y, ¿cuál es la que es tangente a la curva? O sea, tengo una curva. Tengo un punto sobre el eje Y que me da la ordenada del origen de la recta. De las tres cosas que tengo que saber de la recta, que son la pendiente, la ordenada del origen y el punto de tangencia, solamente sé la ordenada del origen y me queda averiguar cuánto vale la pendiente y dónde, en qué punto la curva es tangente, la recta es tangente a la curva. Que sería identificar estos dos puntitos de celeste que están acá, o la coordenada X de estos puntitos celestes que son los puntos de tangencia. Si yo sé la ordenada del origen de esta recta, a ver, escribo el problema. Una función, esta es una parábola, es el dibujito que está antes, ¿no? Una parábola con la rama para abajo, que pasa por 0 y por 2, y quiero encontrar cuál es la ecuación de las rectas tangentes, recta o rectas tangentes, como vimos en el gráfico, hay dos, que pasan por el punto de coordenada 0, 9. Es decir, que la ordenada de origen de estas rectas es 9. ¿Qué sé yo de esas rectas? Al pasar, sabemos tres cosas. De esta recta que estoy buscando, sé tres cosas. Que pasa por el punto 0,9, y ahora vamos a ver qué quiere decir. Que la pendiente es la derivada de la función en un punto de tangencia que no conozco. Y además, que la recta y la función coinciden en ese punto de tangencia. Este punto es un punto que ocurre en los tres casos, ¿no? Los dos últimos, ¿no? Que la pendiente es la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia y que en ese punto de tangencia función y recta coinciden, es lo que usamos siempre. Solamente acá tenemos un dato extra que nos facilita un poco la vida porque hay una cosa que no tenemos que averiguar, que es cuánto vale la ordenada del origen. Entonces, que pase por el punto 0,9, que es un punto del eje Y, me dice que la recta que estoy buscando es una recta que tiene ecuación m, que es la pendiente, por x, que es la variable, más 9, porque pasa por el punto 0,9. Es decir, que ya hay un problema menos que tengo, que es averiguar ¿cómo se llama? La ordenada del origen de la función, no lo tengo que averiguar. Y acá es donde empieza a complicarse en el sentido de que uno tiene que estar atento acá a lo que voy a decir ahora. El hecho de que la derivada de la pendiente de la recta sea la derivada de la función f de x evaluada en el punto de tangencia, significa que yo tengo que calcular la derivada de esto y evaluarla en un punto desconocido. ¿Cuál es la derivada de esta función? La derivada de esta función es 4 menos 2x, y la tengo que evaluar en un punto de tangencia, que es un punto x0, que es desconocido. Entonces, cuando yo vaya a armar la ecuación de la recta tangente que estoy buscando, acá van a aparecer dos x, digamos. Un x0 que está fijo, que es el punto de tangencia, un punto x acá, un x acá que es la variable, no es un punto, es la variable de la función. Acá, por más que diga todo este bodrio, dice un número fijo, lo que pasa es que no sé cuál es, multiplicado por la variable, más 9. Esto me va a permitir calcular el dibujo, calcular las imágenes de la función, la recta, en cualquier lado. El problema que tenemos acá es que este punto de tangencia es desconocido. Y no me alcanza con esta información para encontrar cuánto vale x0, porque con la información que tengo hasta acá, no me alcanza para encontrar el valor de x0 para poder determinar la pendiente. Entonces, lo que necesitamos hacer es usar el tercer hecho, que es que la función f de x y la recta coinciden en el punto de tangencia, que es desconocido, para determinar cuánto vale ese punto de tangencia. Entonces, el problema que vamos a resolver ahora es este. Tenemos una recta de ecuación mx más p, donde sabemos algo de m, porque sabemos que es la derivada evaluada en el punto x0. Sabemos cuánto vale p, que es 9,
Y lo que vamos a ver ahora es que en este punto, en el punto de coordenadas de x0, la función y la recta valen lo mismo. Entonces, como dije recién, la ecuación de la recta es esto que está entre paréntesis, que es la pendiente, por x, que es la variable, más 9, que es la ordenada al origen, que está dada como dato en el problema. ¿Cuánto vale esta función lineal, esta recta, cuando la variable toma el valor? O sea, la pregunta es esta: ¿cuánto vale este punto en la recta cuando x vale x0? Vale lo que sea que valga esta cuenta cuando yo reemplazo la variable por el mismo valor de la pendiente de la recta tangente. Acá es importante ver que acá hay un número que está fijo, que es este, y un número que es variable, que es este. Este número variable puede tomar cualquier cosa. Yo puedo querer calcular la imagen de esta recta cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 7,8, no importa. Pero lo que yo sé es que si este valor de la variable toma como valor el valor del punto de tangencia, la recta coincide con la curva. Entonces, lo que estoy haciendo acá es fijarme cuánto vale en términos abstractos, porque no sé cuánto vale x0, la imagen de la recta cuando su variable adopta el valor de la coordenada de x del punto de tangencia, que es x0. Entonces, acá, esto que leo acá, que es una cosa simbólica, es la imagen de la función de la recta cuando la variable vale la coordenada de x del punto de tangencia. Y esto es un número, que es la imagen de la recta ahí en ese puntito celeste. Y lo mismo va a pasar con la función. ¿Cuánto vale la función acá? Vale lo que sea que valga si yo reemplazo en la función el valor de la coordenada x del punto de tangencia. ¿Esta función qué hace? Agarra cualquier número, lo multiplica por 4, lo eleva al cuadrado y hace 4 por x0 y le resto lo que vale el número al cuadrado. No importa si ese número vale 1, 7, 9, 25, no importa. En particular, si este número x, que está acá, toma el valor del punto de tangencia, la función va a valer 4 por ese número menos ese número al cuadrado. Lo que sabemos de en este problema es que estas dos cosas tienen que ser iguales. Esto tiene que ser igual a esto. La función en el punto de evaluada en el punto de tangencia tiene que valer lo mismo que la recta evaluada en el punto de tangencia. Entonces, mi problema se transforma en cuánto tiene que valer x0 para que estas dos cosas sean iguales. Porque fíjense que esta función y esta recta son iguales nada más que acá. O quizás haya otro lugar, no sé. Ahora vamos a ver, no me acuerdo. Pero, en principio, esto no es lo mismo. La función y la recta no son lo mismo, excepto donde la recta se corta con la curva. Como esta recta fue elegida de manera que la posición que tiene respecto de la curva sea de la recta tangente, este punto donde coinciden es el punto de tangencia. ¿Qué hago? Igualo la función, o sea, igualo la función a la recta, es decir, me estoy preguntando dónde esta recta, que es tangente a la curva, coincide con la curva. El problema se transforma ahora, o sea, esto es una ecuación, y la variable, la pregunta de esta ecuación es ¿cuánto vale x0? ¿Cuánto vale x0 para que 4x0 menos x0 al cuadrado sea lo mismo que hacer esta cuenta? Si yo aplico propiedad distributiva y reordeno un poquitito, obtengo una ecuación, bueno, simplifico, qué sé yo, encuentro que es x igual a 3 o x igual a menos 3. x0 igual a 3, x0 igual a menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos valores de la variable x, de la recta y de la función, donde las dos funciones coinciden, la recta y la función f de x y la parábola coinciden. Y además, esa recta, dependiente, que se calcula como la derivada de la función en ese punto y ordenada al origen 9, es tangente a la curva.
Es decir, encontré los puntos de tangencia. Una vez que tengo los puntos de tangencia, ya puedo reconstruir la ecuación de la recta, porque la ecuación de la recta estaba escrita como una pendiente, escrita en términos del punto de tangencia por la variable más la ordenada al origen. Es decir, si x vale 3, x0 vale 3, es decir, si me paro en el punto de tangencia de coordenada x igual a 3, la recta que estoy buscando es menos 2x más 9. ¿Por qué? Porque la pendiente de esa recta es la derivada de la función evaluada en la coordenada x del punto de tangencia. Y si me paro en el punto de tangencia de coordenada x igual a menos 3, la ecuación de la recta es 10x más 9, que es esta de acá. María Fernanda, nos quedamos solas. Así que bueno, te voy a contar, si querés, el que sigue es el último. Bueno, a partir de ahora tenés una clase particular, así que bueno. Sí, igual el último es fácil de llevar al caso anterior. A ver. Bueno. En realidad, a mí me da el mismo esfuerzo darle una clase a un alumno o alumna o a 100, solamente que me da pena que no lo aprovechen. Vos despreocupate que me paga el Estado. Bueno, entonces te voy a contar. Espere, profe. Sí, no, es una pena, pero debe haber pasado algo, porque si bien somos poquitos en general, somos siempre los mismos y estamos. Por ahí, como hay tanto viento y por ahí se cortó la luz en algún lado. Sí, y de paso le cuento que yo le contame. llevaba verdura orgánica a usted. Ah, sí. De Hendrik. De hecho, soy clienta todavía. Ah, mira qué bueno. Me recibía su hijo. Sí, hace muchos años, sí. Muchos años, sí. 5 años. Hace, no sé, 8 años que no viven acá en Bariloche ya. Ah, más tiempo entonces. Sí, bueno, yo sé que siempre un chico moroso me recibía la verdura. No, porque todo el mundo se peleaba para no ir a atender el portero. Ah, seguro. Bueno, entonces, bueno, vemos, de todas maneras esto queda grabado, ojalá lo puedan ver después, así que, bueno, cuento el último caso, que sería, este es el peor, digamos, ¿no? Donde uno de la recta no sabe nada, porque en los anteriores conocíamos la pendiente y calculábamos la ordenada al origen, conocíamos la ordenada al origen y nos lo rebujábamos para calcular la pendiente, y acá no sabemos nada, o sea, de la recta pendiente, ordenada al origen, no sabemos nada. Sí sabemos que pasa por algún lado, o sea, tenemos este dato de todas las rectas que pasan por un punto externo a la curva. Imagínate acá que hay un punto que está externo a la curva, o sea, es un punto del cual tenemos solamente la coordenada XY, sabemos que las rectas pasan por ahí. De todas las rectas que pasan por acá, la pregunta es cuáles son las que son tangentes a la curva, que sería la que es tangente por acá y la que es tangente por acá, ¿no? Entonces, hay dos preguntas acá, 3. ¿Cuál es la pendiente? ¿Cuál es la ordenada al origen? ¿Y cuál es el punto de tangencia? Todo pendiente y ordenada al origen están condicionados por el punto de tangencia, porque obviamente si la recta pasa por acá, la ordenada al origen es esta. Si la recta pasara por este punto acá, la ordenada al origen sería otra, ¿no? Y también la pendiente. Bueno, entonces, lo que sabemos, este es el problema más general de todos, ¿no? Porque en el anterior, en el que conocíamos la ordenada al origen, lo que sabíamos era que pasaba por acá, y eso nos facilita un poquito el problema, porque ya sabemos uno de los parámetros de la recta, ya lo sabemos, no tenemos que buscarlo. Entonces acá, como siempre, sabemos 3 cosas. Primero, sabemos que la ecuación de la recta es
siempre que la pregunta es ¿cuál es la recta, qué sé yo? La respuesta es m por x más p. Sabemos que la pendiente de la recta es la derivada de la función en un punto de tangencia desconocido. Sabemos que la función coincide con la recta en el punto de tangencia. Y además sabemos que la recta pasa por el punto ese que está ahí por ahí afuera, el punto que está volando por ahí, que tiene coordenadas A y B. Es decir, que cuando X vale A, Y vale B en la recta, ¿no? La recta pasa por ahí. Entonces, de estas tres cosas, acá voy a poner un ejemplo. La misma ecuación cuadrática de recién, solamente que el punto menos 1, 3 es externo, no está sobre la curva. Este punto anda por ahí volando, que está fuera del gráfico de la curva. Entonces, de las tres cosas que sabemos de esta recta, voy a usar primero la última. Es decir, que pasa por el punto menos 1, 3. ¿Por qué uso esto primero? Porque esto me da una vinculación entre M y P. O sea, si yo elijo un determinado M, P queda determinado por la obligación de esta recta de pasar por este punto. Entonces, lo que voy a hacer es, en una recta general de ecuación M por X más P, ¿cómo tienen que ser elegidos M y P para que la recta pase por el punto menos 1, 3? ¿Qué quiere decir que pase por un punto? Quiere decir que cuando en la ecuación de la recta yo reemplace X por menos 1, Y tiene que valer 3. A ver, decime. Bueno, parame si me necesitas. No. ¿Qué hago acá? Sí. Estaba escrita. No la había visto. Sí, no, es que no vi tu mensaje. Claro, menos 1 por exacto, menos 1 por M más. Entonces, ¿qué me permite esto? Obligar a la recta a pasar por este punto. Me permite deshacerme de una de los dos incógnitas y escribir a P en función de M. Nada más. Es decir, que una vez que conozca M, automáticamente conozco P. Entonces, que P valga 3 más M significa que la ecuación que estoy buscando va a tener esta pinta. M, que es la pendiente, por X, que es la variable, más la ordenada del origen, que es 3 más M, porque P vale 3 más M. Una vez que tengo esto, acá tengo puedo reescribir a esto sacando factor común M. Esto es innecesario, digamos, ¿no? No importa, la ecuación de la recta es esta. Es un número por X más una ordenada al origen que está escrito en términos del mismo número, de la misma pendiente. Eso es lo primero que sabemos de la recta. Es decir, que la recta que estamos buscando tiene esta ecuación, donde M es un valor desconocido, X es la variable y tiene esta pinta. Eso es lo que hicimos, lo que averiguamos, usando el hecho de que la recta está obligada a pasar por este punto, que es un problema de rectas, no es un problema de derivadas todavía. O sea, esta es la ecuación general de la familia de rectas que pasa por el punto menos 1, 3, de cualquier pendiente. Lo que vamos a hacer ahora es esto, el hecho de que la derivada de la función, evaluada en el punto de tangencia, vale lo mismo que vale la pendiente de la recta. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la derivada, la evaluamos en el punto de tangencia y me queda una cosa abstracta escrita en términos del punto de tangencia. M es 4 menos 2x0, donde x0 es un punto desconocido, que es el punto de tangencia. Entonces, llevando esta información a la ecuación de la recta que ya teníamos prearmada acá, vamos a tener este M, es lo que acabo de encontrar acá, es la derivada de la función, y acá sí se involucran las derivadas, para que esta recta sea tangente y no cualquier cosa. M es 4 menos 2x0, que es la pendiente de la recta tangente, que es la derivada de la función evaluada en un punto de tangencia desconocido x0, por x más 1, que es la variable de la recta, y este 1 quedó de haber sacado factor común, más 3 por ahí que quedó ahí afuera. O sea, esta era la ecuación que tenía, donde reemplacé m por la derivada de la función evaluada en el punto de tangencia. Sí, decime.
No. Que repito atrás suyo, soy... le saco el mute para que no la confunda, perdón. Bueno, no me molesta. Bueno, entonces tenemos... acá tenemos una ecuación de una recta. ¿Cómo reconozco que tengo una ecuación de una recta? Porque tengo una variable x elevada a la 1, un número que no lo tengo determinado, pero esto es un número, porque cuando x0 lo conozca, acá supongamos que x0 valga 4, entonces acá voy a tener menos 4. Y si yo hago la cuenta, esto se transforma en algo por x más algo. Lo que me falta usar, o sea, ya usé estas dos cosas, y ya tengo más o menos armadita la ecuación de la recta tangente, lo que me faltaría saber es el punto de tangencia. Si yo sé el punto de tangencia, listo, tengo la ecuación de la recta tangente. ¿Qué me falta usar para saber el punto de tangencia? Ya usé que la recta pasa por este punto, ya usé que la pendiente de la recta tangente es la derivada de la función en el punto de tangencia, y me falta pedirle a estas rectas que dependen de x0 que coincidan con la función en x0. Entonces, que acá ya estamos en el punto anterior, ¿no? ¿Qué voy a hacer acá? En el caso anterior, quiero decir. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a fijarme cuánto vale la función cuando su variable vale x0, cuánto vale la recta cuando su variable vale x0, y voy a igualar esas cosas. La variable en la recta es esta de acá. La variable en la función es la x de acá. Lo que voy a hacer es darle a esta variable el valor específico del punto de tangencia, que es donde yo sé que van a coincidir, que no lo conozco. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces voy a transformar este problema en acá. ¿Cuánto vale esta función cuando x vale x0? Y reemplazando x por x0. ¿Cuánto vale la recta cuando la variable vale x0? Y reemplazando su variable por x0. Entonces, esas dos cosas tienen que ser iguales. ¿Por qué tienen que ser iguales? Porque la función y la recta coinciden en ese punto. ¿Y qué hice acá? Transformé este problema en una ecuación, en este caso un polinomio de grado 2, cuya incógnita es el punto de tangencia. Entonces, ¿qué me toca hacer acá? Distribuir, despejar, qué sé yo, y transformar esta ecuación, esta igualdad, en una ecuación cuadrática a la cual le busco las dos raíces, que este ejemplo tenía raíces feas, pero bueno, ya lo tenía hecho el año pasado, así que vamos con estas raíces. ¿Qué es este número de acá? Menos 2 más menos raíz de 32 sobre 2. Son los dos valores de independiente donde la pendiente, a ver, te leo. Si te facilita hablar, habla, me da igual. Sí, son los dos valores donde la pendiente va a tocar la función, las raíces. Las raíces de este polinomio cumplen con tres cosas. Con que la función y la recta coinciden, y con que la derivada, la pendiente de la recta es la derivada de la función evaluada en el punto, y además la recta pasa por este punto, eso no está involucrado, en este último no está involucrado x0, pero cumple con estas dos condiciones de acá. O sea, la primera y la segunda me llevaron a preguntarme cuáles son los valores posibles de x0 para los cuales, uno, la recta coincide con la función, y dos, la pendiente de la recta es la derivada de la función evaluada en ese punto. Esa es la respuesta que me están dando estos puntos. Son las coordenadas x del punto de tangencia. Entonces, para el primero, que da aproximadamente 1,8, o sea, estos números son menos 3,8 y 1,8. Sí. Si agarro el primero, que es menos 3,8, lo reemplazo acá, en x0, hago la cuentita y obtengo una ecuación de una recta. Fíjate que lo que hay que hacer acá es establecer cuánto vale la pendiente de la recta tangente cuando el punto de tangencia es menos 3,8. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar x0 en la ecuación que obtuve, me da 7,6, hago la cuentita, me da 11, distribuyo, qué sé yo, y me queda más o menos este número que horrible, aproximadamente 11,6x más 14,6.
Y en el otro punto de tangencia voy a hacer lo propio con el otro punto de tangencia. Voy a reemplazar en la cuentita que me da la pendiente de la recta tangente cuánto vale el punto de tangencia y eso me determina cuánto vale la pendiente y, consecuentemente, cuál es la ecuación de la recta. Entonces, las ecuaciones que busqué son esta y esta, que son dos rectas que son tangentes a la parábola en los puntos este y este, coinciden con la parábola en este punto y en un punto por acá abajo, y además pasan por el punto de coordenada menos 1, 3. Estos, tanto este caso como el caso anterior, se reducen a buscar el punto de tangencia. Los tres últimos casos se reducen a buscar el punto de tangencia. Lo que pasa es que cuando la pendiente está dada, es muy fácil, porque lo que uno tiene que hacer es buscar cuáles son los puntos donde la derivada vale igual que los puntos de tangencia. En cambio acá, no tenemos la pendiente, no tenemos el punto de tangencia, y el dato que tenemos es que la recta pasa por algún lado. Bueno, esto sería todo, creería, ¿no? Ah, sí. Sí, ahí terminaba el tercer caso.